La Iglesia Cristiana Nuevo Getsemaní de Antiguo Cuscatlán presenta la Escuela Bíblica Graduada para Adultos. Un espacio para ir a las fuentes inagotables de las Sagradas Escrituras y beber de ellas para saciar la sed del alma y del espíritu y encontrar sabiduría para la vida presente. Qué bueno tenerle con nosotros de nuevo en esta oportunidad para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos el capítulo 8 del libro de Daniel. En este capítulo encontramos la visión del carnero y del macho cabrío que fue profética cuando le fue revelada a Daniel y registrada por él. Hay que destacar que como se cumplió tan clara y literalmente en la historia, este capítulo ha constituido la base para que los críticos le asignen al libro de Daniel una fecha tardía para su escritura. Los argumentos de los críticos se apoyan en el hecho de que la profecía, al referirse al futuro, es sobrenatural y ellos no creen en lo sobrenatural. Por lo tanto, sostienen que esta profecía no pudo haber sido escrita en el tiempo de Daniel, sino posteriormente, ya como historia. Nosotros aceptamos el punto de vista de que este libro profético fue escrito por Daniel a partir aproximadamente del año 600 a.C. La visión profética de un carnero con dos cuernos altos, pero uno de ellos más alto, y del macho cabrío que tenía un cuerno notable entre sus ojos, coloca ante nosotros como un microscopio que nos permite observar el conflicto entre el segundo y tercer imperio mundiales, la lucha entre el oriente y el occidente, entre Asia y Europa. Esta fue, pues, la lucha entre el imperio de los medo-persas y el imperio greco-macedónico. La visión incluyó otro cuerno pequeño que ya se cumplió en la historia con Antíoco IV Epífanes, siniestro personaje que fue el gran perseguidor de los judíos y conocido como el Nerón de la historia judía. La fecha de la visión es el año tercero del reinado de Belsasar, el último rey de Babilonia. La visión dada en el capítulo 7 tuvo lugar en el primer reinado, o mejor dicho, en el primer año del reinado de Belsasar. Pero esta profecía, esta visión del capítulo 8, lo encontramos en, según lo dice Daniel, en el tercer año del reinado de Belsasar hacia el final del imperio de Babilonia. En esta visión, Daniel se ve en Susa, la capital del imperio medo-persa, el segundo imperio mundial. Hay muy probablemente una razón para este escenario en lugar de Babilonia. Y es que esta visión tenía que ver con el segundo y el tercer reino o imperio mundial. Los eventos que se predijeron se cumplieron todos dentro de un plano de 200 años. Tal cumplimiento fue tan notable que, como ya dijimos,
los críticos insisten en una fecha tardía para la escritura del libro de Daniel. Insisten en que este libro fue escrito después de los eventos los eventos habían ocurrido, y entonces se trata, dicen ellos, simplemente de un relato histórico. Por supuesto, es un intento de librarse del aspecto milagroso que le resulta embarazoso a su sistema de interpretación. Pero, ¿para qué estudiar esto si ya es historia? El cristiano necesita confiar que así como Dios controló el curso de la historia y preparó todo para el cumplimiento de su plan salvífico en el tiempo de Daniel, también lo está haciendo en estos tiempos difíciles. Estas cosas se escribieron para nuestra instrucción, dijo el apóstol Pablo. Veamos entonces los detalles de la profecía para encontrar lecciones para nosotros. Lo leemos en el capítulo 8 de Daniel, en donde vamos a ver por lo menos 3 aspectos importantes: la visión de Daniel en Susa, la interpretación del sueño y luego la aplicación de esa historia. Aquí vamos a ilustrarlo con este PowerPoint que hemos preparado con la intención de que nos sirva como una ilustración de ello. Ahí tenemos. La visión de Daniel en Susa se nos cuenta en el capítulo 8, versículos del 1 al 14 de Daniel. Está dirigido a su pueblo. ¿Por qué? Interesante es que a partir del capítulo 8 se comienza a escribir otra vez en hebreo. Como lo mencionamos en lecciones anteriores, los capítulos 2 al 7 están escritos en arameo. Pero al volver al capítulo, o al iniciar el capítulo 8, Daniel entonces se ocupa de escribir en hebreo. Eso nos dice que esta escritura está dirigida al pueblo de Dios. Esta es la lectura. Dice el escritor: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que había aparecido antes. Vi una visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elán. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Y la visión se nos ilustra en este PowerPoint que tenemos ahí. Él mira un carnero que tiene características interesantes. Un cuerno más alto, y ese cuerno creció más
aún de lo que tenía. Esto precisamente se cumplió en el hecho de que los monarcas persas dominaron en el gobierno y llevaron el imperio hasta el oeste, el norte y el sur. También mira un macho cabrillo, es decir, un cabro, como decimos entre nosotros, o un chivo, como se dice en México. Y este representaba a Grecia. Este macho cabrillo tenía ciertas características. El macho cabrillo, note usted, era impetuoso, porque según la descripción que Daniel da en este capítulo 8, no tocaba el suelo en su avance. Y esto precisamente nos ilustra el avance vertiginoso del imperio griego. Ve Daniel un inmenso cuerno entre sus ojos, algo parecido a los unicornios de la mitología griega. Y esto precisamente representa a Alejandro el Grande. Pero en la visión, Daniel ve otra cosa. Ve que este animal tiene 4 cuernos. Y resulta que ese cuerno grande se le es arrancado y en lugar del cuerno grande aparecen 4 cuernos. Esto precisamente es un cumplimiento de lo que sucede cuando Alejandro el Grande, el cuerno que se ve entre los ojos, muere a los 32 años de edad sin dejar heredero. Dicen algunos que murió de depresión porque él pensó que ya no había nada más que conquistar y junto con el problema que tenía de una fiebre de paludismo, pues lo llevó a la muerte. Y al no dejar heredero, entonces su reino fue dividido entre los 4 generales que dirigían el ejército de Alejandro el Magno. Uno de ellos se llamaba Casandro, que era cuñado de Alejandro. Casandro tomó el control de Macedonia y de Grecia. El otro se llamaba Lisímaco, que tomó el control de lo que en aquel momento se conocía como Asia Menor, es decir, los territorios que hoy son Turquía. Seleuco tomó el control de Babilonia y todo lo que es Mesopotamia hasta llegar a Siria, incluyendo lo que más adelante vamos a ver como las tierras bíblicas. Y Ptolomeo le quedó nada más el sector surponiente del reino en Egipto y el norte de África. Esto precisamente es interesante por el hecho de que vemos que esta profecía se cumple en la historia de manera extraordinaria. Veamos este gráfico del tiempo profético. Notemos que Babilonia, que en Daniel capítulo 12 representa como la cabeza de oro y en el capítulo 7 como el león alado, pues gobernó entre el 605 y el 539 antes de Cristo. El imperio medo-persa, que es representado en el capítulo 2 como el pecho de plata, como el oso en el capítulo 7 y como el carnero en el capítulo 8,
gobernó, mantuvo su imperio entre los años 539 hasta el 331 a.C. Grecia, representado por el vientre de bronce en el capítulo 2 y el leopardo en el capítulo 7 y en el capítulo 8 como el macho cabrío, gobernó el mundo conocido para aquel entonces entre el 331 hasta el 168. Roma, representado por las piernas de hierro en Daniel 2, por la bestia espantosa en el 7 y por el cuerno que aparece en Daniel 8, gobierna el mundo conocido, es decir, Europa y Asia, entre el 168 hasta el 476 después de Cristo. Y de ahí vienen los cuernos divididos, los reinos divididos, que son representados por los pies de hierro y barro cocido, en Daniel 7 por los cuernos que aparecen ahí, en el Daniel 8, en el capítulo 8 de Daniel, como el cuerno que surge después, tiene que ver con los gobiernos mundiales desde el 476, quién sabe hasta cuándo el Señor regrese a la tierra. Lo que sí es interesante es que Dios le provee un intérprete a Daniel. En los versículos del 15 al 19, Gabriel es enviado para explicarle a Daniel la visión. Es interesante que por primera vez en la Biblia se identifica a un ángel con su nombre propio. En las Escrituras se ve a Gabriel relacionado con los grandes eventos en la historia de Israel. Por ejemplo, la visión de las 70 semanas, el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús. En todos esos eventos aparece Gabriel. Cuando Daniel ve esta visión, entonces se apodera de él, dice, miedo, temor y un desmayo de su cuerpo ante tan maravillosa visión. Esto de por sí ya comienza a ser lecciones para nosotros. No nos olvidemos que Hebreos capítulo 2 nos dice que los ángeles son servidores de Dios en favor de los que han heredar la vida eterna. El ángel le da ánimo a Daniel y le dice, no temas. Y además, cuando está él dormido, desmayado delante del ángel, lo levanta y le da fuerza. Qué maravilloso. Dios manda a sus ángeles para que nos protejan ante los ataques, como dice el apóstol Pablo en Efesios, en las regiones celestes. A pesar de que las fuerzas malévolas están operando, también encontramos aquí el hecho de que Dios tiene el control. Por cierto, Dios quiere que su pueblo sepa esta verdad. Que en medio de las circunstancias, Dios está en el control y preparando las cosas para el cumplimiento de sus propósitos. Note usted que con estos movimientos se instauró el griego como el idioma universal, preparando al mundo para otro evento que en el futuro se iba a dar, es decir, la predicación del Evangelio y la difusión a través de las escrituras del Nuevo Testamento, que por cierto fueron escritas en griego.
Bajo estos imperios se dieron eventos importantes para el pueblo de Dios. Por ejemplo, el retorno de los israelitas a su tierra con el decreto de Ciro, el persa, Ciro de Media, que ordena que vayan, regresen y regresan más de 50,000 judíos a su tierra y van a reconstruir el templo, o mejor dicho, a levantarlo de nuevo. También se dio en este tiempo la reedificación del templo, la reorganización del culto a Dios, cuando mandan a Esdras para que lo haga, la construcción de los muros de Jerusalén bajo la mano de Nehemías, la preservación del pueblo de Dios ante el malévolo plan de Amán en los días de Esther. Todo eso sucede precisamente en el tiempo de estos gobernantes. También se da la reorganización del sacerdocio levítico en el tiempo de los macabeos. Se da la construcción del templo de Herodes. Y sobre todas las cosas, vemos que todo eso iba preparando al mundo para el esparcimiento del evangelio a través del sistema económico, de la estructura social y de las carreteras que los romanos instauraron y construyeron. Todo eso facilitó la predicación del evangelio. Ahora bien, esto nos lleva a otra cosa. En los versículos 17 al 19 se da la explicación y se dice que esta es una profecía para los últimos tiempos. Notamos que aparece un cuerno que habla grandes cosas. Esto precisamente se cumplió con la aparición de Antíoco IV, que tomó precisamente el control de las tierras bíblicas de Palestina. Él se apodó a sí mismo Epífanes, pero se cuenta que sus soldados lo llamaban a él Epífanes, que quiere decir el loco. Porque precisamente este señor hizo tantas tonterías, especialmente en contra de los judíos. Él intentó instaurar la religión de los griegos, la religión helénica, es decir, una religión politeísta en todos sus dominios que iban desde Siria, todo lo que es, decíamos ya Turquía, hasta llegar a las tierras bíblicas de Palestina. Él quería instaurar su religión y su cultura. Así que él dictó leyes dirigidas directamente contra los judíos. Por ejemplo, ordenó la pena de muerte para aquel que se circuncidara, para aquel que guardara el sábado, por estudiar la ley judía, la Torá. Profanó el templo yendo a ofrecer sacrificios a dioses paganos, ofreciendo, según se dice, una cerda en el altar del sacrificio. Pero en estos días se levantaron los macabeos para reorganizar el culto a Dios y para defender el culto, la religión judaica ante estas atrocidades. Por cierto, se cumple la profecía porque Antíoco murió, como dice el versículo 25, no por la mano del hombre. Allí alrededor del año 164 a.C., este señor de repente apareció muerto y gracias a Dios eso sirvió, por supuesto, como un descanso, un respiro para el pueblo de Dios. Además, en esos tiempos ya comenzaban a hacer incursiones los romanos a las tierras bíblicas. La interpretación de Gabriel, los versículos
del 20 al 27 del capítulo 8 nos dicen que van a surgir estos reinos y el énfasis principal es que Dios tiene el control aún en esos movimientos políticos. Se dan los detalles de cada reino, como ya los hemos señalado, y se señala que tiene cada uno ciertas características fundamentales. Pero, entre otras cosas, aparece ahí un gobernante futuro, porque aunque en Antíoco se cumplieron algunas cosas, también es cierto que hubo detalles que Antíoco no cumplió. El segundo, mejor dicho, el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses nos habla precisamente de lo que va a suceder en los tiempos finales, los tiempos del anticristo. Se anuncia por ahí, dice que hay un vigilante santo que anuncia ciertas cosas. Note usted lo que dice Segunda Tesalonicenses respecto al ministerio del anticristo. Notamos, en primer lugar, que se sienta en el templo de Dios. Oiga usted, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Se levanta contra todo lo que es objeto de culto. Él solo quiere culto para él. Va a quitar, según dice Daniel, el continuo sacrificio que se estará ofreciendo en el templo del Señor en aquellos días. Dice también que hará prosperar el engaño con su sagacidad. Además, señala Daniel que se levantará contra el príncipe de los príncipes, es decir, contra el Señor Jesucristo, cosas que, por cierto, no se cumplieron con Antíoco Epífanes, porque, de acuerdo a lo que señala la profecía y que vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos el capítulo 9, el Señor Jesucristo va a intervenir para deshacer ese gobierno malvado y malévolo del anticristo. A través de los movimientos políticos, religiosos, comerciales y sociales, todo se va alineando para preparar la segunda venida de Cristo. Por eso, todo cristiano debe confiar que así como Dios controló el curso de la historia y preparó todo el cumplimiento de su plan salvífico en el tiempo de Daniel, usando a gobernantes impíos para proteger y ayudar al pueblo de Dios, también lo está haciendo en estos tiempos difíciles que hoy vivimos. Por eso, mis estimados, acojámonos a las promesas de Dios resumidas en las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, no temas, manada pequeña, porque a su Padre le place darles el reino. También señaló, cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, párense firmes y levanten la cabeza, porque saben que su redención está cerca, a las puertas. Si eso es así, prepare su vida, manténgase en comunión con el Señor, obedézcale, sírvale, adórelo, aprovecha este tiempo de cuarentena que tenemos en casi todo el mundo para hablar con Dios, reflexionar acerca de cómo está su vida. No olvide, prepárese, porque Cristo vendrá uno de estos días en el momento que la gente menos lo espera.
¿Lo está esperando usted? ¿Está preparado para su venida? ¿Se irá con él cuando él venga? Que así sea.